Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Galvis Claros, ID 961140. Vamos a presentar el video sobre el Código Hammurabi de la materia Legislación Comercial NRC 74591 junto a mi compañera Jennifer Tatiana Robledo Parrado, ID 962147. Podemos decir que el Código Hammurabi es uno de los primeros códigos de leyes escritos en la historia. Estas leyes fueron escritas en una estela de piedra de 2,4 metros de altura de procedencia desconocida, pero encontrada en Persia en 1901. Babilonia se había convertido en el centro político más importante de Mesopotamia. Esta región, una de las primeras grandes civilizaciones de la historia, había sido dominada antes por otros pueblos hasta que los babilonios, por medio de su sexto rey, Hammurabi, iniciaron una campaña de conquista. Una de las tareas en las que influyó Hammurabi fue regular las distintas leyes que existen en el territorio, usando como medio para difundir y legitimizar su obra, su religión. Continuemos hablando sobre sus objetivos y leyes. 282 leyes fueron talladas en una roca de diorito de color oscuro en caracteres cuneiformes. Las leyes disponen sobre reglas y castigos para eventos de la vida cotidiana. Dentro de sus objetivos está establecer un sistema legal unificado, ya que el código buscaba sustituir las leyes locales y personales por un sistema legal común para toda la sociedad, garantizando que las leyes fueran aplicadas de manera uniforme. También garantizar la justicia y el orden social. Hammurabi creía que las leyes eran divinas y debían ser aplicadas para mantener la paz y la justicia entre los ciudadanos, proteger los derechos de los débiles y evitar la arbitrariedad. El código también buscaba proteger a los más débiles y evitar que el poderoso oprimiera a la baja sociedad. También tenía como objetivo reflejar los valores y la cultura mesopotámica. Las leyes del código reflejan la estructura social y las creencias religiosas de la época, como la importancia de la familia y de la agricultura. Entre sus principales leyes encontramos la ley del talión. El principio de ojo por ojo, diente por diente era fundamental en el código, estableciendo penas proporcionales a las ofensas cometidas. En la regulación de los delitos, el código establecía penas para diversos delitos como homicidio, robos, lesiones, adulterio y brujería. Derechos de las mujeres. Aunque la sociedad mesopotámica era patriarcal, las mujeres tenían ciertos derechos como la posibilidad de comprar y vender, tener representación legal y testificar en los tribunales. El código establecía, en la regulación del comercio y la propiedad, normas para los préstamos, los alquileres y la propiedad, garantizando la seguridad y la estabilidad económica. En cuanto a la regulación de la familia, el código regulaba aspectos como el matrimonio, el divorcio, la herencia y la adopción, buscando mantener el orden y la estabilidad familiar. Continuamos hablando sobre la estructura del Código Hammurabi. Las leyes presentan castigos para el no cumplimiento de las reglas establecidas en varias áreas como lo son las relaciones familiares, el comercio, construcción civil, agricultura, ganadería, entre otros. Los castigos ocurrían de acuerdo con la posición que la persona ocupaba en la jerarquía social. Por ejemplo, si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó, ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto. Si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero. Si hizo morir al esclavo, a un esclavo del dueño de la casa, el propietario, el ingeniero deberá dar un esclavo como pago. Pero también podemos decir que el Código Hammurabi no solo se limitaba a establecer delitos y castigos, su contenido también explicaba cómo se dividía la sociedad y describía en tres grandes grupos sociales para la época existente. Continuamos hablando sobre la estructura del código. Entre las leyes del código se también regulaban los contratos y negocios de precios adecuados para los productos, así como la familia y el enjuiciamiento criminal. En cuanto a los precios, estos últimos variaban dependiendo de la profesión y de otros aspectos. Por ejemplo, los médicos debían cobrar diferente según atendieran a un esclavo o a un hombre libre. Si se generaban cobros
que no eran justos. Nadie podía alegar ignorancia de la ley porque la estela de más de 2 metros de alta estaba expuesta frente al público, por lo cual todos sabían que estaba escrito allí. Influencia en las leyes modernas del Código Hammurabi. El Código Hammurabi sirvió como influencia para la creación de códigos legales posteriores en civilizaciones como la romana y la griega. Su enfoque en la justicia retributiva ha influido en sistemas legales contemporáneos, estableciendo precedentes éticos. Podemos hacer una pequeña comparación, de acuerdo a su contexto histórico, entre el Código Hammurabi y el Código colombiano. Por ejemplo, ya sabemos que el Código Hammurabi fue creado alrededor de 1750 a.C. En la antigua Mesopotamia. Fue uno de los primeros conjuntos de leyes escritas en la historia diseñados para regular el mandato en la sociedad. El Código colombiano, por su lado, es un conjunto de leyes modernas que rigen la sociedad colombiana. Evolucionó desde el siglo XIX con la fundación de la República de Colombia y se actualiza constantemente para adaptarse a las necesidades contemporáneas. En cuanto al nivel de estructura, sabemos que el Código Hammurabi incluye cerca de 282 leyes escritas en piedras. En cuanto al Código Legal colombiano, está dividido en múltiples áreas como el Código Civil, Penal, Comercial, entre otros, abarcando una gama amplia de relaciones y situaciones legales con énfasis en derechos fundamentales y principios democráticos. Si damos un enfoque en cuanto a la justicia, el Código Hammurabi, basado en la retribución directa y desigualdad según el estatus social, por ejemplo, los castigos eran más severos para los esclavos que para los ciudadanos libres y se utilizaba mucho la ley del talión. En el Código Legal colombiano se centra en garantizar igualdad ante la ley, derechos humanos y justicia restaurativa, reflejando los principios constitucionales modernos, cosa que rara vez se ve. El código Hammurabi fue creado en la antigua Mesopotamia hace 3700 años, pero aunque no esté relacionado con la legislación colombiana, es fundamental para las leyes en general, es como un ejemplo a seguir. En relación con la parte comercial, se puede decir que el Código Hammurabi se regulaba con contratos, préstamos, alquileres, ventas y en ocasiones servicios. Estas prácticas y costumbres comerciales que han ido evolucionando con el tiempo, hoy también forman parte y se utilizan en nuestro régimen de comercio en Colombia. Hace mucho tiempo con el código Hammurabi se trataba de hacer una formalidad en las transacciones. Eh, Esto se sigue haciendo a día de hoy por medio de contratos, facturas o letras de cambio, lo cual tienen un reconocimiento, una fuerza legalmente. Se respaldan con ciertas leyes. En la parte legislativa, mi compañera ya les mencionó que en el Código Hammurabi lo que se hizo fue consolidar todas las leyes. Eh, en Colombia nosotros tenemos el Código Civil, el Código de Comercio y demás eh, entes que nos pueden apoyar en todo esto. También podemos hablar en la parte legislativa de la protección de los derechos. En el Código Hammurabi siempre se trata de proteger a los más débiles. En nuestra legislación colombiana actual se reconoce y defiende los derechos fundamentales, especialmente de las relaciones laborales, familiares y comerciales. En conclusión, podemos decir que el Código Hammurabi no forma parte directa de las leyes colombianas, pero sí se relaciona con ellas. Es un antecedente histórico y fundamental del derecho escrito y organizado que influenció la evolución de los principios legales, contractuales, comerciales, que hoy día se rigen en Colombia y en muchas partes del mundo. Gracias por ver este video y acompañarnos en este recorrido por el pasado y su conexión con nuestro presente jurídico. Esperamos les llegue a servir en su proceso formativo y académico. Nos vemos en el próximo.